Televisa presenta. La enfermedad de Lyme o borreliosis de Lyme es una enfermedad infecciosa emergente transmitida por garrapatas. Es muy importante en Norteamérica y Europa por el número de casos y el efecto debilitante que ocasiona como padecimiento crónico en humanos. Puede causar síntomas que afectan la piel, el sistema nervioso, el corazón o las articulaciones de la persona. Esta enfermedad ha seguido extendiéndose por todo el mundo. Más del 14% de la población mundial probablemente padece o ha padecido la enfermedad de Lyme transmitida por garrapatas, mientras que en México la prevalencia de infección por borreliosis de Lyme es de 1.1% y en zonas hiperendémicas hasta 6.2%. Las tres regiones con mayor cero prevalencia fueron Europa Central, con un 21%, Asia Oriental con 16% y Europa Occidental con un 13.5%. ¿Quieres conocer más del tema? Vámonos al consultorio. Laboratorio Ramos presenta. Bienvenidos a tu consultorio, está aquí, qué gusto saludarlos el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa muy especial. El día de hoy nos acompañan nuestros amigos del Laboratorio Ramos. Estará con nosotros el doctor Sergio Guerra Landavazo, quien es médico especialista en medicina interna, para platicarnos acerca de la enfermedad de Lyme. Si usted no conoce en qué consiste, las causas, el tratamiento, el día de hoy te invito a que te quedes con nosotros, porque además también estará con nosotros la doctora Victoria Ramos, quien estará platicándonos acerca de cuáles son aquellos análisis o pruebas que nos pueden ayudar a detectarlo y sobre todo pues de manera muy oportuna. Te recuerdo que durante toda la emisión del programa estaremos bien pendientes de todas sus dudas, preguntas, inquietudes, para que más adelante los expertos especialistas las estén resolviendo. ¿Quieren conocer más acerca de la gran trayectoria por parte del Laboratorio Ramos? Veámoslo. Fundado en 1939 por el Dr. Rafael Ramos, Laboratorio Ramos es un laboratorio comprometido con la calidad y excelencia en los resultados de sus pacientes. Con más de 80 años de experiencia, Laboratorio Ramos ha crecido y alcanzado el éxito en todo Sonora. Así es como llega a Nuevo León, bajo la dirección del químico Alfonso Ramos Salazar, manteniendo la misma filosofía de capacitación de personal y desarrollo tecnológico, incorporando técnicas analíticas del más alto nivel. La preocupación constante por la excelencia en el servicio ha resultado en la preferencia del público local, regional, empresarial y de instituciones públicas, como también de profesionales de la salud en el extranjero. Lo anterior es motivo de orgullo y satisfacción, tanto para los propietarios como para el personal que labora en la empresa. Se encuentra con nosotros el doctor, así que acompáñeme para darle la bienvenida. Un gusto por visitarnos. No, el gusto es mío. Muchas gracias, Karen, por la invitación y muchas gracias al Laboratorio Ramos. Y cuéntenos un poquito acerca de su gran trayectoria, doctor. Lo presentaba como médico internista, pero cuéntenos un poquito acerca detrás de... Sí, un médico internista es un médico especialista en enfermedades del adulto, ¿no? Y es una especialidad que dura 4 años después de que terminas la carrera de medicina interna, ¿no? En mi trayectoria ya son 20 años desde que terminé la residencia, llevamos 20 años trabajando aquí. Soy un médico adscrito a una institución pública que es el Seguro Social, trabajo en el Hospital del Seguro Social de la Clínica 14 y pues mi atención y mi consulta privada la he ejercido y formo parte del stock de médicos del Hospital CIMA, ¿no? Claro. Ahora vamos a entrar de lleno al tema que les platicaba también en un inicio sobre la enfermedad de Lyme, pero seguramente muchos televidentes, incluso hasta yo, desconocemos concretamente en qué consiste, ¿no? ¿Qué es la enfermedad de Lyme, doctor? La enfermedad de Lyme es una enfermedad infecciosa, eso quiere decir que es desencadenada por una bacteria y esta bacteria la transmite una garrapata.
Entonces es una enfermedad infecciosa que se transmite por la picadura de una garrapata, ¿no? Y que produce diferentes síntomas y diferentes problemas dependiendo de la fase en la que se encuentra la enfermedad. Ok, al mencionar infección, es decir, ¿se puede transmitir de persona a persona o No, simplemente es por la no, garrapata? es una enfermedad que se transmite por vectores. Esto quiere Ok. decir que para que adquieras la enfermedad tienes que ser picado por una garrapata. Ahora mencionábamos diferentes pues factores de riesgos aquí como tal la garrapata, pero hay diferentes causas o solamente es esa en específico, esa garrapata, porque hablamos de que seguramente, usted corríjame, que hay muchos diferentes tipos de Sí, garrapata. hay diferentes tipos de garrapata y el principal factor para enfermarte es pues estar en una zona endémica donde existe la garrapata que transmite la bacteria, ¿no? Entonces, por eso la frecuencia de la enfermedad es muy diferente en diferentes regiones y en diferentes partes del mundo, ¿no? Realmente en México la frecuencia no es tan alta como lo comentaron en la cápsula introductoria, del 1.1% más o menos, pero en algunas regiones llega hasta el 6.8% por la presencia de esta garrapata en diferentes zonas o la ausencia, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia hablando de la riqueza, que también hemos mencionado y escuchado un poco acerca de la riqueza? ¿Hay alguna diferencia? Pues básicamente el único parecido que tienen es que las dos son enfermedades que se transmiten por garrapatas, ¿no? Pero en cuanto al comportamiento clínico, en cuanto a los síntomas, en cuanto a las consecuencias agudas y las consecuencias crónicas de la enfermedad, la evolución de la enfermedad es completamente diferente, ¿no? Pero comparten un mismo mecanismo de transmisión, aunque la garrapata que las transmite son diferentes especies. Ahora, justo iba para allá, estamos hablando de garrapatas presentes en animales como perros, como a lo mejor roedores, estamos hablando de qué animal yo me tendría que cuidar o alertar. El principal animal que transmite en las zonas endémicas son los roedores. Especialmente las zonas más endémicas son áreas boscosas, el noroeste de Estados Unidos, algunas zonas de Europa, algunas zonas de Asia y algunas zonas del noreste de México son especialmente transmitidos por roedores, ¿no? Aunque hay una teoría en cuanto a la diseminación de la enfermedad que algunos animales como el venado de cola blanca puede llegar a transmitir o a transportar esta garrapata, ¿no? Y por eso la presencia en otras zonas. ¿A qué se refiere con inseminación, perdón? A que se vaya desarrollando la enfermedad. A que la vaya transportando la garrapata y se presente en diferentes zonas. Son animales que tienen un comportamiento migratorio, que pueden estar en un lugar y después cambiar de hábitat y eso genera que pueda distribuirse la enfermedad, ¿no? Mucho más fácil, Sí. así es. Ahora, bueno, es algo que mencionábamos que no se da muy común, es 1.1, pero ¿cómo son como que aquellos signos, síntomas de sospecha que yo me pueda dar cuenta que pueda que vaya por ahí a tener una enfermedad de Lyme? Sí, primero es muy importante tener en cuenta si estuviste en alguna zona endémica o en una zona de alto riesgo. Como te digo, el noreste de Estados Unidos, el área de Massachusetts, Nueva York, New Jersey, Connecticut, son zonas de alta prevalencia y entonces la presencia en estas zonas te favorece, ¿no? En esas zonas, por ejemplo, la tasa es muchísimo más alta, ¿no? que aquí, ¿no? Después es la presencia de los síntomas. La enfermedad tiene diferentes fases. En una fase inicial, las manifestaciones más características suelen ser ronchas en la piel. Diferencia a la riqueza, suelen ser ronchas grandes que pueden llegar a medir hasta 20 centímetros, aunque van desde 2 a 20 centímetros, con un comportamiento migratorio. O sea, es una roncha con un centro pálido, con la orilla roja, que se puede extender en diferentes zonas. Te sale en un lugar, desaparece, luego se presenta en otro, ¿no? Digamos que ese sería el síntoma que te haría pensar en un inicio de la enfermedad. Pero además se acompaña de otras manifestaciones. En una fase temprana localizada de la enfermedad, los síntomas son dolor de cabeza, cansancio, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, y lo que te da la clave en la sospecha es la presencia de este eritema migratorio, estas ronchas rojas que cambian de lugar, ¿no? Y estos síntomas pueden presentarse desde el 7º día de la picadura de la garrapata y pueden persistir hasta un mes después de la picadura de la garrapata, ¿no?
Obviamente un factor de riesgo también es si tienes el antecedente que te picó una garrapata, pero no siempre se sabe o no siempre notas, ¿no?, cuando la garrapata te pica, ¿no? Entonces no necesariamente tienes que tener el antecedente de que tú te diste cuenta de que te picó, ¿no? Ahora, estos signos y síntomas que nos mencionan, ¿va asociado a la gravedad? O así comienzan y se van desarrollando más cosas? ¿O eso es lo más ligero de primera instancia? Son los síntomas en la fase localizada temprana, que es la que te dura el primer mes, suelen ser más leves y la enfermedad puede progresar. Si no hay tratamiento en esa fase, la enfermedad puede avanzar y puede hacerse de una forma sistémica. Sigue siendo una fase que se puede presentar desde la segunda semana hasta algunos meses después de la picadura. Sigue este comportamiento de que puedes tener un eritema migratorio, estas ronchas que van cambiando el lugar, pero se agrega afección a otros órganos o a otros sitios además de la piel. Muy comúnmente es inflamación o dolor de las articulaciones. Las articulaciones se ponen gordas, rojas, calientes y duelen y tienen un comportamiento migratorio. Puede afectar a una o a más articulaciones, especialmente las articulaciones grandes como de la rodilla. Pero también puede tener afecciones en el sistema nervioso central, puede tener afecciones en el corazón y puede tener afecciones en otros órganos, ¿no? Los síntomas clásicos de esta fase es la presencia de las ronchas, el dolor articular y los síntomas neurológicos. Y en los síntomas neurológicos lo que se describe clásicamente es parálisis de los nervios de la cara o de la base del cráneo, que se puede manifestar como parálisis facial bilateral, inflamación de los nervios periféricos, que el síntoma se traduce en dolor por inflamación de los nervios o dolor radicular. Qué importante. Ahora, estamos hablando que una garrapata puede estar en esos sitios donde nos mencionaba, pero puede picarle ahora sí que no sé si alguna población en específica o es desde niños, bebés, adultos mayores. Su comportamiento puede afectar a cualquier edad, desde niños, adultos y a cualquier persona que esté expuesta a la picadura de la garrapata, ¿no? Su comportamiento es un poco más estacional. Suele verse que se incrementa en verano porque es cuando empieza su ciclo de reproducción desde julio a agosto, pero puede afectar a cualquier edad. Ok, eso es importante para que ustedes allá en casita lo consideren, que esto ahora sí que es a toda la población y tener pues las medidas de precaución, ¿no? ¿Cuánto dura la enfermedad? Es decir, una vez que me picó la garrapata, ¿se me puede quitar? ¿Me va a durar varios meses? ¿Cómo es esta evolución de la enfermedad? La evolución de la enfermedad pueden ser años. Años. Después de que tienes la fase temprana localizada y pases una fase diseminada, puedes entrar a una fase tardía que la duración es de meses a varios años. Órale, qué increíble. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Sí. Y lo primero, acudir con entonces el especialista, ¿no? Sí, sí. Las manifestaciones a largo plazo especialmente es inflamación, dolor articular y dolor neuropático, dolor de los nervios, que suele ser intenso, difícil de controlar y que disminuye mucho la calidad de vida de las personas. Perfecto, pues ahí están estos datos importantes que nos proporcionan los expertos especialistas para que ustedes allá en casita lo consideren y que esto no represente pues un riesgo para su salud. Es momento, doctor, de irnos a nuestra primer pausa, pero después del corte conoceremos los tratamientos de la mano de los expertos, así que no te despegues. Laboratorio Ramos. Continuamos. Laboratorio Ramos. Regresamos. Platicando con el doctor Sergio Guerra Landavazo acerca de la enfermedad de Lyme. Compartíamos acerca de que evoluciona a diferentes etapas a lo largo también, pues se puede durante años, pero ¿cuáles son esas diferentes etapas? ¿Cómo se va a lo mejor que manifestando? La evolución clínica de la enfermedad en el tiempo se clasifica en 3 fases. Las 2 primeras fases son fases localizadas en las que la enfermedad está más relacionada a la piel y con el sitio de la picadura, y la fase tardía es un periodo, ¿no?, en el que los síntomas se salen del lugar, ¿no? La primera fase se llama una fase localizada temprana. En esta fase, que va
desde el 7º día de la picadura hasta el mes de la evolución, los síntomas principales es la roncha, fiebre, dolor articular, inflamación, cansancio, fatiga y debilidad, ¿sí? Cuando logramos dar tratamiento oportunamente en estas fases, la evolución de la enfermedad se puede detener y no necesariamente recorre el resto de la evolución. Cuando la enfermedad se queda en una evolución libre, sin ningún tipo de tratamiento, en la segunda fase, además de las manifestaciones cutáneas, las manifestaciones en la piel, las ronchas, que se diseminan por todo el cuerpo, además se agregan afecciones en otros órganos. El sistema nervioso central es muy característico, las articulaciones, pero también en el corazón. Y cuando se afecta en el corazón, que afortunadamente no es tan frecuente, las complicaciones pueden ser incluso fatales relacionadas con esta enfermedad. Y los síntomas clásicos en esta fase de la enfermedad, que es a la que le llamamos una fase localizada tardía, empiezan desde semanas de la picadura de la garrapata hasta meses. Pueden ser varios meses. Y los síntomas son inflamación y dolor de las articulaciones, inflamación y dolor de los nervios periféricos, inflamación de las membranas que recubren al cerebro, que son las meninges, inflamación del músculo del corazón, arritmias en el corazón y inflamación de los ganglios linfáticos relacionados o cerca de la zona de la picadura, ¿no? Y en la última fase, que es la fase tardía de la enfermedad, las características son muy difusas y difíciles de distinguir. Persiste el eritema migratorio, estas ronchas que cambian de lugar, y se acompañan de cansancio, de fatiga, de dolor de los nervios y de dolor articular. Pero ahora, estamos hablando de que va evolucionando, pero ¿cómo saber yo si me picó o no una garrapata? Estamos hablando de que una garrapata es muy, muy pequeña. Es muy difícil saberlo cuando no logras identificar el momento en el que la garrapata te picó. La lesión que produce la picadura se parece o es igual a la picadura de cualquier otro artrópodo o cualquier otro insecto. No es fácil de distinguir por las características de la picadura. Entonces, el síntoma clave son las ronchas que cambian de lugar o que cambian de posición, acompañadas del dolor, es lo que te hace pensar en enfermedad de Lyme, ¿no? Y antes de pasar, doctor, al tratamiento, ¿en cuáles zonas en particular puede que pique esta garrapata? Estamos hablando del cabello, cuello, pierna. Puede picar en cualquier parte, pero es más frecuente que pique en el cuello, en el área de las axilas, en el área de la ingle, en el área del cinturón. Es muy característico en las mujeres, en el área del brasier también. En las zonas donde hay cierta compresión es más común que pique. Ok, para estar bien pendientes. Ahora sí, pero una vez que una garrapata me pica y sospecho de esta enfermedad, ¿hay algún tratamiento? Estamos hablando de medicamentos convencionales. ¿Cómo se maneja? Sí, hay buenas opciones de tratamiento, ¿no? El tratamiento para la infección o para la bacteria se basa en antibióticos, ¿no? El esquema de antibióticos en la fase temprana dura de 10 a 14 días. Es un antibiótico oral, de fácil adquisición y con muy buena respuesta. En la fase que todavía está temprana, pero ya está diseminada, en esa fase el tratamiento es con antibiótico. En esta fase puede ser todavía con antibiótico oral o con antibiótico intravenoso. Y se prolonga de 21 a 28 días. Y en la fase tardía, el tratamiento con antibióticos pues se prolonga de 28 días hasta 4 semanas, dependiendo de la evolución del paciente, ¿no? La respuesta al antibiótico es buena, pero no es inmediata. Y además de la terapia con antibióticos, es importante controlar el dolor, controlar la inflamación, y para eso usamos antiinflamatorios, nos apoyamos de terapia física y de rehabilitación y manejamos las secuelas y las consecuencias que se puedan presentar por la enfermedad. Justo la siguiente pregunta iba para allá. En cuestiones cuando ya afecta de manera sistémica, hablando del corazón, nervios y demás, ya no hay vuelta atrás, lamentablemente. Sí, se asocia con secuelas, pero con el tratamiento estas secuelas se pueden mejorar. La principal, la más común, es el dolor, el cansancio, la fatiga y la debilidad, que son
secuelas de la afección o del daño neurológico que se producen en los nervios, ¿no? Entonces, el dolor crónico, el cansancio y la fatiga crónicas, o sea, forman parte de esta secuela. Cuando hay una afección en el corazón, puede haber complicaciones en el corazón y secuelas desde el punto de vista cardíacas. Ok. Y ahora, de manera preventiva, ¿yo puedo hacer algo en este caso? Sí, bueno, es importante cuando estás en zonas de riesgo, lo primero es la higiene personal, bañarte, cambiarte, determinar si tienes alguna lesión, y creo que lo más importante es cuando tienes algún síntoma, pues no dejarlo pasar, no consultar con lo que lees o con lo que investigas en las redes y acudir con un médico para que te valore y pueda hacer el escrutinio de diagnóstico necesario para establecer el diagnóstico. Porque, ¿qué pasaría si me pica una garrapata? ¿A dónde es lo primero que debo de acudir? Fíjate que qué bueno que me preguntas eso, ¿no? Cuando logras identificar que te pica una garrapata, para empezar, entras en pánico, dices, ¿por qué me va a transmitir, no? Entonces, de las personas que son picadas por garrapata, únicamente el 1% llega a desarrollar alguna enfermedad, especialmente enfermedad de Lyme, ¿sí? Que suena muy poco, pero cuando ese 1% te toca a ti, pues no, la estadística cambia, ¿no? Entonces, cuando identificas que tienes pegada una garrapata, es importante primero quitarla, ¿no? Pero hay que tener cuidado al quitarla porque muy fácilmente se desprende la cabeza del pico de la garrapata, por así decirlo, y se queda dentro de la piel. Entonces la recomendación es con una pinza, como por ejemplo, o unas tenazas como la de las cejas, tomar la garrapata de la parte más cercana y más pegada a la piel y arrancarla de la piel sin torcerla o sin girarla para que no se arranque, ¿no? Okay. Llega a ocurrir que aunque hagas eso, se queda ahí el piquito de la garrapata y no hay que escarbar ni hacer más lesiones en la piel porque corres el riesgo de infectarlo. Después de que quitas la garrapata, es importante lavar o desinfectar. Simplemente agua y jabón, abundante para lavarlo, o cualquier otro desinfectante a base de alcohol es suficiente para limpiar la piel y para desinfectarla. Y esta es una recomendación personal, pero generalmente en las primeras fases de que te pica la garrapata, no tenemos un esquema de diagnóstico certero. Los primeros 7, 14 días no hay ningún estudio en esa fase que te diga si la garrapata tenía la infección o si tú la vas a tener. Entonces, aunque no todos estamos de acuerdo, un tratamiento profiláctico con una sola dosis de antibiótico te puede ayudar a prevenir en un alto porcentaje que desarrolles la enfermedad. Recomendaciones sumamente importante, ya lo mencionó el doctor, de cómo quitarnos esta garrapata, pero ahora me surge la duda, doctor, acerca de si se manifiesta o no. Mencionaba el tema de que puede que la garrapata contenga la infección y no la transmita, es decir, ¿cómo saber si la voy a desarrollar o no? ¿Hay personas más propensas a desarrollar? ¿Si hay algún tema y relación con el sistema inmune? Sí, obviamente las personas que tienen algún estado de inmunosupresión, como en todas las infecciones, tienen mayor riesgo de desarrollarlo, ¿no? Entonces, la gente que tiene alguna enfermedad crónica, la gente que toma algún medicamento inmunosupresor, la gente en edades muy tempranas o los ancianos tienen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, aunque se puede desarrollar y presentar en cualquier persona, ¿no? Claro, aunque sea una persona sana, pero ahora me puede picar y no desarrollarla. Así es, te puede perfecto. picar y no desarrollar. De hecho, cuando te pica una garrapata, la mayor posibilidad es que no desarrolles ninguna enfermedad, ¿no? Órale, excelente dato también, dato curioso e importante para que lo consideren. Y seguramente más adelante la doctora Victoria Ramos nos compartirá algunas pruebas que se pueden hacer ahí de la mano del Laboratorio Ramos. Sin embargo, como médico especialista, doctor, sabemos que el historial clínico es sumamente importante y nos abre mucho el contexto y el panorama de qué sí, qué no para confirmar un diagnóstico, ¿no? ¿Qué hay respecto a esto, a la valoración clínica y, claro, en conjunto con las pruebas y los análisis? Creo que es la clave del diagnóstico, la historia clínica, porque muchas veces no existe en la historia el antecedente de que te picó la garrapata y la enfermedad puede tener días, semanas, meses o incluso años en la evolución. Entonces, un adecuado interrogatorio y una adecuada comprensión de la evolución de la enfermedad es la clave para sospecharla y diagnosticarla. Sí, sin duda alguna, creo que esta parte en donde el paciente te comparte hacia dónde fue, sí, cómo se sintió. Ajá, ¿no? Sí, sí gusta de acampar, de tener actividades en el aire libre, estar en los parques, en los jardines,
O sea, si gusta de cazar o hacer actividades en los que esté en el bosque, pues son un grupo donde más riesgo puedes tener. Aquellas personas que les gusta la adrenalina, que les gusta ir a lo mejor como bien mencionas, hasta acampar y todo eso, pues hay que tomar las medidas de precaución. Ahora, si yo ya me dio enfermedad de Lyme, ¿puede que nuevamente se manifieste en un después y me vuelve a picar otra garrapata? Sí, se puede reinfectar. No necesariamente con que hayas tenido la infección una vez adquieres inmunidad. Entonces es una infección bacteriana. Y si te vuelve a picar otra vez con la bacteria, existe riesgo de que te puedas volver a infectar. Hablamos de que hoy en día en las casas sabemos que nuestros perritos, los animales, la verdad es que son como, ¿no?, nuestros hijos, incluso hermanos para aquellos que forman parte de la familia, importante. ¿Ellos también lo pueden transmitir o no? No hay evidencia de que los perros y los gatos transporten o tengan la garrapata que transporta esta enfermedad. La especie es Ixodes y no hay infestación en este grupo de animales en especial. Ok, entonces para que ustedes también lo consideren, te recuerdo que si ustedes tienen alguna duda, pregunta, inquietud respecto a este tema, estamos bien pendientes de cada una de ellas. Nos las puedes hacer llegar al WhatsApp que está apareciendo ahí en pantalla para que más adelante el doctor y los especialistas las estén resolviendo, porque como estamos aquí en Sonora, es una enfermedad donde es tranquilo. En relación a esto me preocupa porque he escuchado mucho de la enfermedad de Lyme, que se está manifestando, pero que actúa ya a nivel del sistema nervioso, como que le temen un poquito más, mientras mencionaba en un inicio que la riqueza es más preocupante que la enfermedad de Lyme. ¿A qué se debe esto ya como opinión propia? La enfermedad de la riqueza es una enfermedad que en cuanto a gravedad, en cuanto a causar la muerte y falla de alguno de los órganos en el paciente, es mucho más aguda y mucho más grave, ¿no? La tasa de mortalidad de la enfermedad por riqueza es mucho más alta, ¿no? La enfermedad de Lyme, aunque la tasa de mortalidad es mucho menos baja, se convierte en una enfermedad crónica que, aunque no acaba con la vida del paciente, sí merma mucho su actividad, disminuye mucho su capacidad funcional y es una enfermedad que se asocia con mucho dolor y mucha fatiga en el transcurso de años. Entonces te enfermas por mucho tiempo y sufres mucho tiempo, especialmente. Es en ocasiones difícil sospechar o pensar en el diagnóstico en zonas donde no tiene una alta incidencia la enfermedad y eso a veces retrasa mucho el diagnóstico. Y las personas pues sufren mucho por el sufrimiento que tienen durante tanto tiempo, es por lo que la enfermedad de Lyme es conocida y es temida. Es temida justo por ahí, porque he escuchado que es algo crónico, como bien lo mencionó, durante años, pero aquí la duda es, ¿hay alguna afectación en el torrente sanguíneo? He escuchado por ahí que el tema de la sangre y demás, ¿hay alguna relación o nada? Puede afectar el sistema cardiovascular, generalmente produciendo trastornos del ritmo del corazón y falla de la función del corazón. En ese sentido, que altere algún otro proceso circulatorio, no. Lo que sí produce es un estado inflamatorio en los nervios periféricos del cuerpo. Los daña, los inflama y eso genera mucho dolor. Y también mucho cansancio, fatiga. Y que suelen ser signos y síntomas a lo mejor comunes que hoy en día en la población por una mala alimentación, por la inflamación, ¿no? Pero sí, son síntomas difíciles de distinguir en relación a otros procesos. Creo, ¿no?, que las ronchas sería como que lo característico. Son dentro de las claves, aunque no todos los pacientes llegan a tener ronchas. Ok, entonces hay que estar bien pendientes. Ahora, doctor, me surge la duda de que si las garrapatas tienen diferentes tamaños. Sí, dependiendo de la especie de la garrapata, tienen características morfológicas diferentes. En esta especie en particular que transmite la bacteria que produce la enfermedad de Lyme, tienen diferentes tamaños dependiendo de la fase de crecimiento en la que estés. Y empiezan desde larvas, ninfas, hasta el adulto maduro o la hembra madura, que van creciendo de tamaños desde 2 milímetros hasta 7, 9 milímetros. ¿Y por ser más grande es más grave o no? Fíjate que no, no hay relación. La transmisión es más común en la fase de ninfa, que es la segunda fase, más que en la fase adulta, ¿no? Es la fase en la que la garrapata está buscando un huésped definitivo, que migran y entonces es cuando la transmite. Ok, también datos importantes, doctor. Nuevamente es momento de irnos a un pequeño corte, pero regresando estará con nosotros la doctora Victoria Ramos platicándonos acerca de aquellas pruebas y análisis por parte del Laboratorio Ramos que usted se puede hacer, sobre todo para tener un diagnóstico oportuno y preciso y sobre todo seguro. Así que nos vamos a una pausa y volvemos con más en Tu Consultorio Está Aquí.
¿Qué es la rickettsiosis? La rickettsiosis es una enfermedad producida por diferentes bacterias de la familia Rickettsiaceae. Rickettsiosis es un término que agrupa a las enfermedades infecciosas causadas por al menos 8 especies de las bacterias del género Rickettsia. La Rickettsia es un género de bacterias intracelulares obligadas, lo que significa que necesitan vivir dentro de las células de un huésped para sobrevivir. Estas bacterias pueden causar enfermedades como la fiebre manchada de las montañas rocosas y el tifus, y se transmiten a los seres humanos en general por la mordedura de una garrapata o de otros artrópodos como las pulgas, los piojos o los ácaros. ¿Cómo es la epidemiología de la riquettsia? La enfermedad se transmite al hombre por la picadura de garrapatas u otros artrópodos, los cuales actúan como reservorio de la bacteria y como vector de transmisión de la enfermedad. Las personas expuestas, como por ejemplo dueños de animales domésticos o personas que trabajan con animales, tienen mayor riesgo de adquirir el microorganismo. ¿Cuáles son los síntomas de la rickettsiosis? Esta es una enfermedad sistémica febril que cursa con una erupción característica que aparece en el curso de los 6 días siguientes al inicio de la infección. Las principales manifestaciones clínicas de esta infección incluyen fiebre, confusión mental, vómitos y anorexia. Con menor frecuencia se observan dolor abdominal, diarrea y tos. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico laboratorial? Históricamente y en el presente, la importancia de las enfermedades rickettsiales en términos de morbilidad y mortalidad se ha subestimado en todo el mundo debido a un mal diagnóstico. El diagnóstico está basado en el cuadro clínico del paciente y el apoyo de pruebas de laboratorio. El diagnóstico se establece mediante pruebas serológicas específicas de grupo para rickettsia y se basa en la demostración de un aumento o disminución de los títulos de anticuerpos entre los sueros de fase aguda y convalescencia. Existen otras pruebas como fijación de complemento, aglutinación a látex, hemaglutinación indirecta, pruebas inmunocromatográficas o microaglutinación que presentan una baja sensibilidad. Los anticuerpos pueden detectarse a los 7 o 10 días de la aparición de la enfermedad. La técnica de PCR en tiempo real es otra metodología que ofrece múltiples ventajas con respecto a las anteriores. En primer lugar, además de su alta sensibilidad, permite cuantificar las muestras. Laboratorio Ramos. Continuamos. Laboratorio Ramos. Regresamos. Ya se encuentra con nosotros la doctora Victoria Ramos, a quien le damos la bienvenida. Doctora, un gusto. Muchas gracias, igualmente Karen, un gusto. Por parte del Laboratorio Ramos, bueno, cuentan con diferentes exámenes, pruebas y demás, pero el día de hoy, platicando acerca de la enfermedad de Lyme, ¿qué nos puede decir acerca de esas pruebas o análisis, usted corríjame la palabra correcta, vaya, de cómo son este tipo de diagnósticos, ¿no? Ok, como bien mencionó el doctor Sergio Guerra Landavazo, el diagnóstico para este tipo de enfermedad es principalmente clínico, ¿no? Debido a las características de estas bacterias, o sea, si bien es una bacteria, ¿verdad?, es diferente al resto de las bacterias porque estas son intracelulares estrictas. Esto quiere decir que requieren de los nutrientes de las células humanas y de las proteínas para poder sobrevivir y replicarse. Entonces no son bacterias que se puedan diagnosticar con un cultivo y tenemos limitadas las herramientas para el diagnóstico. Tradicionalmente el diagnóstico o la confirmación de esta sospecha clínica se hace por medio de la detección de anticuerpos IgG, IgM y pruebas confirmatorias ya más específicas por Western blot. Sin embargo, el diagnóstico o esta confirmación de pruebas de laboratorio pues ya es con fines, pues ya es un diagnóstico tardío, porque los anticuerpos tardan en aparecer de 10 a 15 días después de la infección y las pruebas de anticuerpos pues también tardan su tiempo en emitir el resultado, alrededor de una semana. Entonces, imagínate, pues ya pasaron más de 15 días para que te puedan confirmar si tienes presencia de anticuerpos o no. Entonces, actualmente y de reciente introducción, pues vemos las ventajas de las pruebas de biología molecular que nos pueden ayudar a detectar este tipo de bacterias que no son cultivables mediante la detección del DNA, ¿no?, de esas bacterias en esa muestra. En la muestra de biología molecular. En la muestra del paciente. Okay. Puede ser sangre, puede ser líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, cualquier líquido corporal, biopsia de piel,
Entonces, Pero es diferente a la de anticuerpos que me mencionabas, así es. ¿verdad? Los anticuerpos se producen con respuesta a la infección. Son Ok. ya como producto de la respuesta inmune de haber estado en contacto con la bacteria. Ok. Y tardan muchos días en aparecer, en poderse medir. Esa es la dificultad diagnóstica en cuanto a pruebas de laboratorio. Ahora, si nos vamos a este tema de las ventajas, sería una de esas, de la biología molecular, que es un poquito más rápida. ¿Es correcto o no? Sí, es una técnica más rápida y que nos da la posibilidad de detectar esas bacterias que de otra manera no podríamos ponerlas en evidencia, ¿no? De que están presentes en esa muestra. Estamos hablando de que los anticuerpos elevados, la IgM, IgG. ajá, estamos hablando del sistema inmune. Así es. Es como una respuesta a, ¿no? Y mientras se va Ajá. manifestando, es por eso que tarda un poquito durante esos días. Y Correcto. una actúa a nivel celular y la otra por medio del ADN. ¿Es alguna más Así precisa es. que otra o no? Pues lo que pasa es que no es tanto que sea más precisa una que la otra. Creo que la ventaja que ofrece la biología molecular es que la puedes detectar el microorganismo dentro de las primeras etapas antes de la producción de los anticuerpos. No, pues muchísimo mejor, ¿no? Incluso para un diagnóstico más preciso y oportuno, ¿no? Sí, ¿O son importantes ambas? son importantes ambas. Y de hecho una no descarta la otra, o sea, creo que son complementarias. Ah, ok, eso es lo importante. Así Ahora, es. si nos hacemos este tipo de pruebas de análisis más un historial clínico, seguramente vamos a tener ese diagnóstico oportuno y temprano que queremos para el tratamiento que se va a realizar. Así ¿En es. cuánto tiempo se realizan estas pruebas? Conocemos que hay análisis donde de la mañana a la tarde ya están las pruebas, pero no sé si en este caso lleven un proceso. ¿Cómo es ese proceso desde que llega el paciente? Ok, estas pruebas de biología molecular, pues sí, llega el paciente, se le puede tomar una muestra de sangre o ya traer su muestra tomada en el hospital, ¿no? Si es una biopsia, si es otro tipo de líquido corporal. Y se hace un proceso que tarda alrededor, bueno, los resultados pueden estar el mismo día. O sea, el proceso tarda horas en realizarse completo y nosotros estamos entregando, si es posible el mismo día, se trata como muestras urgentes o al día siguiente. Ok. ¿Y ustedes son los encargados ahí en Laboratorio Ramos de darles esta orientación a los pacientes de hacia dónde ir, qué prosigue, una vez que tengo mis análisis, qué es hacia dónde voy, ¿no? Bueno, realmente lo recomendable es que el paciente acuda a realizarse esas pruebas ya previo a la valoración del médico y que él le indique qué pruebas realizarse. Ok, de ahí la sinergia entre los médicos, ¿no? Importante. Y estamos viendo en Así pantalla, es. doctora, los diferentes tipos de garrapata. Creo que es importante distinguirlas, ¿no? Porque mencionábamos incluso antes de entrar aquí al programa que tienen nombres muy extraños. Sí, así es. Entonces, ahí es bien importante, ahora sí que la que sea, cualquier garrapata en la cual usted le haya picado, acudir con el experto, con el especialista. Y sin duda alguna, pues acudir al Laboratorio Ramos, cuentan con diferentes incluso sucursales, ¿no? Para que se adecúen según la zona y actúen de manera inmediata a hacerse este tipo de análisis, ¿así es? Correcto. Sí, la muestra se puede tomar o recibir en cualquier sucursal. En cualquiera de todos de aquí de Hermosillo. De Hermosillo, de Obregón, cualquier sucursal que sea del estado, ¿no? O sea, y es bien rápido, una vez que llegas te sacan sangre en 5 minutos y listo, ¿no? Ya te podemos tener un diagnóstico por la tarde con respuesta. así es, pero bueno, hay que tomar en cuenta que son técnicas de apoyo al diagnóstico y que el diagnóstico lo hace el médico. Ya la interpretación la tiene que hacer el médico en conjunto con la historia clínica, con los factores de riesgo epidemiológico y otros estudios. Ok, ¿y ustedes utilizan ciertas sustancias que los ayudan a este tipo de análisis? Es decir, no sé si cuentan con alguna tecnología, aparato, sustancia en específico que actúe para poder tener un resultado. Sí, como te refieres más o menos en qué consiste la técnica. Sí, para es un aparato realizar. como tal o le tienen que poner al tubito que sacaron la muestra, algún tipo Ok. de sustancia que reaccione o cómo es ese proceso. Ok, se realiza una extracción de ácidos nucleicos a partir de la muestra que recibimos. O sea, se Ok. tiene que hacer una extracción
Los ácidos nucleicos es el DNA, RNA que está presente en las células. Por medio de un aparato. Puede ser manual o puede ser una extracción automatizada por medio de un aparato. Ok, perfecto. Para este tipo de muestras que son complejas de trabajar, como la sangre total, sí es un proceso, pues se realiza ahorita un proceso manual. Ok. Y ya que se tiene la extracción de estos ácidos nucleicos, se realiza una PCR, es una reacción en cadena de la polimerasa, para detectar y amplificar, si es que hubiera presente en la muestra ese DNA de interés del microorganismo, poder detectarlo y amplificarlo. De esta manera, pues aumenta la sensibilidad de detección de este tipo de microorganismos o de un DNA que es muy escaso, pues a la hora de amplificarlo, pues es más fácil detectarlo. Y después se hace una hibridación para poder pues hacer la lectura de estos resultados, ¿no? Ok, perfecto. Pues ahí está para que ustedes también en casita consideren que todo es un proceso, que hay un porqué, un trasfondo, no es solamente el acudir y listo, ¿no? Realmente ustedes van a tener, como bien lo mencionan ellos, en Laboratorio Ramos, sus resultados seguros y con confianza, ¿no? Entonces, doctora, nos vamos a ir a una pequeña pausa. Y regresando, estaremos bien pendientes de cada una de sus dudas, preguntas, inquietudes. Ya estamos por acá en la etapa final de tu consultorio, está aquí, así que te invitamos a que no te despegues y sigas al Laboratorio Ramos a través de sus redes sociales. Laboratorio Ramos. Continuamos. Laboratorio Ramos. Regresamos. Ya estamos más que listos para contestar sus preguntas. Muchísimas gracias por la confianza y por hacérnoslas llegar por acá. Y bueno, doctores, nos preguntan, buenas tardes, tengo 46 años y hace algún tiempo, creo recordar, me salieron unos piquetes en las piernas, pero nunca vi ninguna garrapata. Hoy día sufro dolores de cabeza, 1 por semana mínimo, espasmos musculares repentinos de vez en cuando, confusión y falta de memoria, algunos mareos y zumbidos de vez en cuando y dolores articulares eventuales, así como falta de energía. También fui diagnosticado hace 2 años con depresión. ¿Puede ser Lyme? ¿Y qué debo de hacer? En cuanto a los síntomas, si te fijas, los síntomas son muy comunes en diferentes enfermedades, especialmente en la fase tardía de la enfermedad, ¿no? El cansancio, la fatiga, la debilidad y los dolores articulares ocasionales, pues sí son síntomas que se pueden presentar. Habría que ver con este paciente si tiene una asociación epidemiológica fuerte, si hace algún tiempo estuvo en alguna zona endémica de la enfermedad en el noroeste de Estados Unidos, en el noroeste de México, en Asia o en Europa, y entonces hacer la asociación para determinar si es conveniente hacer una prueba y tratar de descartar la enfermedad. Ok, le comentaba, si una persona a lo mejor nunca se dio cuenta de que le picó una garrapata, pero tras 1 año, 2 años se realiza este tipo de pruebas, ¿va a salir la enfermedad de Lyme? Sí, hay un tiempo en el que las pruebas, especialmente inicialmente, pueden salir negativas, pero una vez que salen positivas, la positividad de las pruebas se mantienen, aunque el paciente tenga muchos años con la enfermedad. Ok, también nos preguntan, doctores, si a mi hijo le dio calentura de repente, hace tiempo le picó una garrapata y tengo miedo que tenga la enfermedad de Lyme, ¿qué debo de hacer? Si en este momento su hijo no tiene ningún síntoma, lo más probable es que no pasaron. Generalmente los síntomas inician desde el día 7 o 14 después de la picadura de la garrapata y se mantienen en el tiempo y en la evolución. Entonces, si le picó una garrapata hace más de 1 mes y no tiene ningún síntoma, creo que no se manifestó. Que no se manifestó y que no desarrolló la enfermedad. Perfecto, pues ahí está la recomendación. También nos preguntan, creo que es muy buena esta, si Lyme está asociado con fibromialgia. Las dos son trastornos clínicos diferentes, ¿sí? Y tienen muchos síntomas que se transponen o que se sobreponen, ¿no? Pero sí, es muy común encontrar en personas que tienen enfermedad de Lyme también enfermedad como la fibromialgia y como la fatiga crónica, ¿no? Ok. También nos preguntan por acá, si estuve expuesto a pulgas y chinches y en 3 ocasiones me han salido manchas de diferente tamaño, algunas de las cuales se sentían calientes y presentaban descamación o se iban pelando, y actualmente tengo un dolor en la cadera
y estoy sufriendo de una depresión, ¿puedo tener enfermedad de Lyme? Los síntomas pueden ser compatibles con enfermedad de Lyme. Valdría la pena una evaluación y ver si son secundarios a otra cosa o si la puede tener. Descartarlo, perfecto. Por acá también nos preguntan, tengo una bacteria llamada Anaplasma, probablemente enfermedad de Lyme. ¿Qué especialista debo consultar que sepa mucho sobre el tema? Si es adulto, un médico internista, un médico infectólogo es quien lo puede atender, ¿no? Okay. Si es un niño, con el pediatra o con el infectólogo pediatra. Perfecto. Y por último, doctores, nos preguntan si esto va asociado o puede ocasionar hipertensión arterial pulmonar y si se puede curar. Hipertensión arterial pulmonar primaria, o sea, por enfermedad de las arterias pulmonares relacionadas con el Lyme, no. Puede causar hipertensión pulmonar si causa enfermedad o daño en el corazón, pero es una causa secundaria asociada al daño en el corazón que puede llegar a producir la enfermedad de Lyme. Ok, perfecto. Pues ahí están las recomendaciones y la orientación por parte de los expertos, de los especialistas sobre este tema que seguramente muchas personas desconocían, pero hemos escuchado por ahí enfermedad de Lyme, etcétera. Así que ustedes ya conocen un poquito más acerca de ello, pero antes de finalizar, nos encantaría conocer sus recomendaciones finales, doctor. Creo que lo más importante es saber que la enfermedad existe, que puede producir síntomas crónicos, que puede ser asociado a la picadura y en caso de que tengas alguna sospecha, pues consultar a tu médico para que te ayude a resolver tus dudas, ¿no? Y agradecerle también pues al Laboratorio Ramos por estar presente con nosotros el día de hoy por acá en tu consultorio. Está aquí invitándolos a que lo sigas en redes sociales, a que acudan a hacerse sus chequeos anuales o cada 6 meses según el médico lo indique, no solamente de enfermedad de Lyme, sino todos los diferentes estudios con los cuales ellos cuentan y que ubiquen muy bien las sucursales que tienen por ahí a su alcance. Doctora Victoria Ramos, muchísimas gracias. Y si nos puede recordar las ubicaciones por ahí. Gracias, Karen. Claro que sí, estamos en Reforma, Colosio, Solidaridad, Cantabria y Progreso. Ok, bastantes ubicaciones por aquí dentro de Hermosillo, Sonora y también en otras partes, en otras ciudades, ¿no? Así es, en Navojoa, Guaymas, Nogales, Hermosillo y Ciudad Obregón. Excelente. Y también estamos en Monterrey, en Nuevo León. También por allá, Así perfecto. es. Pues muchísimas gracias al Laboratorio Ramos por estar con nosotros el día de hoy y sobre todo algo bien importante, incluso como médico especialista, doctor, el trabajar en equipo, ¿no? En sinergia. Creo que todo este tema de las enfermedades crónico-degenerativas cardiovasculares y estas otras que también van asociadas a temas de infecciones, es importante trabajar en equipo, ¿no? Sí. Es así como usted trabaja con Laboratorio Ramos. Sí, claro, o sea, la complementación clínica con los estudios de diagnóstico de gabinete y de patología es la clave para tener el diagnóstico. Así es. Muchísimas gracias, doctor Sergio Guerra Landavaso. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y gracias a la doctora Victoria Ramos por estar presente con nosotros el día de hoy, brindándonos una excelente información acerca de la enfermedad de Lyme. Pero bueno, ya se nos termina el tiempo y queremos agradecerles a ustedes por acompañarnos el día de hoy también, por estar con nosotros. Y también quiero agradecerle a Coco Boutique por mi vestimenta del día de hoy. Ellos cuentan con 2 sucursales. Se encuentran en Boulevard Navarrete y Boulevard Colosio para que vaya y los visite. Y también pues agradecerles a ustedes por estar presente con nosotros en un programa muy especial de la mano del Laboratorio Ramos. Te recuerdo seguirlos a través de sus redes sociales y te recuerdo estar bien pendiente todos los días de 1 a 2 de la tarde. Por acá yo te espero en tu consultorio, está aquí. Mi nombre es Karen Vázquez y me despido. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Laboratorio Ramos presentó